Buenas tardes. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. En esta oportunidad, la palabra del Señor tiene por título Aguardando la esperanza bienaventurada. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y está ubicada entonces en Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Le damos lectura entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado es nuestro Dios. Acuérdese entonces que está en Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Esta es entonces la palabra de nuestro Dios. ¿Y de qué trata esta predicación? Bueno, trata del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Dentro de las doctrinas principales que tenemos nosotros como cristianos, que hemos aprendido de nuestro obispo y nuestros pastores, es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina, una iglesia que cree en la Trinidad de Dios y cree en la sanidad divina, en la manifestación del Espíritu Santo, y esperamos entonces el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el título de esta predicación es Aguardando la esperanza bienaventurada. Previo a esto yo debo decir que siempre escucho cristianos evangélicos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabes cuál es mi opinión? Bueno, creo que hay que respetar esa opinión, que es respetable esa opinión. Esa es la fe que tienen ellos. Los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia, que para nosotros es sinónimo, para los que no creen a la manifestación gloriosa, como dice acá el texto de Tito capítulo 2, verso 11, es porque ellos tienen la fe que van a sufrir la gran tribulación. Esa es su fe. Y así va a ser, porque esa es su fe. Son cristianos que no esperan el arrebatamiento. Pero nosotros sí esperamos el arrebatamiento y creemos que Dios nos va a librar de los juicios que van a venir sobre esta tierra. Bendito y alabado es nuestro Dios. Los que no creen en el arrebatamiento, ellos esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma presencial, en gloria, de manera corporal, y como dije en un principio, dicha creencia resulta atendible, tal vez justificable, respetable, pero no la compartimos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Este texto de Tito capítulo 2, verso 11 al 13, entonces, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Para nosotros, ahí está el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada. Luego dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta segunda parte del texto es la segunda venida de Cristo propiamente tal. De esta forma entonces la esperanza bienaventurada es el arrebatamiento de la iglesia en forma inminente que está por acontecer de un momento a otro, en tanto que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es la segunda venida de Cristo
propiamente tal, en el cual vendrá la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros los que esperamos al Señor en este arrebatamiento, entonces vendremos en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Bendito y alabado es el Señor para siempre. ¿Sabe usted que Dios ha tenido piedad y misericordia de cada uno de nosotros? Por ello formamos parte de esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo que Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, verso 28. Estoy leyendo de la palabra del Señor porque estoy tratando de ser lo más literal posible con nuestra fe. Si usted no está de acuerdo, si alguien ve este video y no está de acuerdo con nuestra doctrina, no importa, trate de comprender cuál es nuestra fe. Gloria a Dios. Por lo tanto, de esta forma, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una institución humana. Jesús, el Señor Jesús, dijo, sobre esta roca, sobre esta Petra, una roca gigantesca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, verso 18. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo espiritual en que todos los creyentes en Cristo están unidos los unos con los otros. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y todos con la cabeza, y esta cabeza es Cristo el Señor. Él es nuestra cabeza. Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Y el Espíritu Santo en este caso sería el agente que articula esa unidad viviente. Recuerde que somos una iglesia que cree en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Todos los miembros entonces de la iglesia son importantes. Nadie está de más. Pero adentrando ya en el tema, adentrándonos en este tema, entonces tenemos que esperar que nuestro Señor Jesucristo levante a su iglesia. Este es un acontecimiento que es inminente. Viene de la palabra inminencia. Significa una gran proximidad en el tiempo de un suceso que está a punto de suceder. Entonces, el arrebatamiento que nosotros esperamos, que es bíblico, está por acontecer de un momento a otro. Mateo capítulo 24, versos 44 y siguiente dice, por tanto, también vosotros estad preparados. No es que estemos preparándonos, sino que debemos estar preparados. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bendito y alabado es nuestro Dios. Tenemos que ser siervos prudentes, fieles, para que cuando el Señor venga, entonces nos encuentre haciendo su palabra. Santo es el Señor para siempre. Gloria a Dios. Qué bonito es creer a la palabra de nuestro Dios y ser lo más literal posible en esta interpretación. Como todos nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento fue el primero que nos habló del arrebatamiento. Mire, parece extraño, pero así fue. Siempre vamos a las cartas paulinas para descubrir el arrebatamiento, pero ya nuestro Señor Jesucristo ya lo había revelado. Y no precisamente en Mateo 24, sino que en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es que Él haya ido a preparar moradas, porque las moradas ya están hechas. Él fue a preparar lugar en las moradas.
Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Recuerde que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, os prepararé lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Entonces, el propósito del arrebatamiento, mis estimados hermanos, amigos que están viendo este video, es llevarse a los suyos, el Señor Jesús, a llevárselos desde este mundo y trasladarlos hasta la casa de su Padre. Dios daría la revelación del arrebatamiento o rapto de la iglesia también al apóstol Pablo. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y estoy leyendo de las Escrituras. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra arrebatamiento, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Y cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia? Muchas falsas doctrinas han dado muchas fechas acerca del fin de los tiempos, pero todas son erradas, porque no fue revelada una fecha específica para el arrebatamiento. Gloria a Dios. Sino que más bien nuestro Señor Jesucristo vendrá o va a venir como ladrón en la noche. Y este suceso coincidirá entonces con el comienzo del día del Señor. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Vendrá el día de Jehová, el día de la venganza de Jehová. El arrebatamiento entonces dará inicio a este día de la venganza de Jehová. Si pudiéramos entonces nosotros fijar un tiempo en que durará este día del Señor en la tierra o gran tribulación, tenemos entonces que recurrir a las 70 hebdómadas o 70 semanas, la profecía de Daniel, la última semana de Daniel, 7 años. Daniel capítulo 9, verso 27. Alabado sea el Señor para siempre. Pero vaya usted siguiendo esta predicación, mi estimado hermano. Porque lo importante es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, estemos preparados, como decía el texto, para recibir al Señor, para que cuando Él venga por nuestras vidas seamos transformados, los que estemos vivos y los que hayamos dormido en el Señor, ojalá que así no sea, sino que estemos vivos. Entonces los que hayan muerto, los que estén durmiendo, sean despertados del polvo de la tierra. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros estemos preparados para su venida. Gloria a Dios. Luego de hablar Pablo del rapto, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3. Mire, nuestra interpretación es bien específica. Yo voy a intentar darle un punto de vista diverso al que muchas veces escuchamos, común y corriente. Por eso necesito que usted preste atención y no se canse tal vez con un tema que para usted es repetitivo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 3. Luego de hablar del rapto, recuerde usted que el apóstol Pablo dijo que seríamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios para siempre. Luego, respecto de la época, del tiempo, ¿cuándo iría a ocurrir esto? Dijo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿se estará refiriendo al arrebatamiento? Por supuesto, porque es la continuación del texto anterior que acabamos de leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces ese arrebatamiento será como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 3. Lo que le fue entonces revelado a Pablo fue que el rapto que cierra la dispensación de la iglesia abrirá este periodo conocido como el día del Señor. ¿Cuándo comienza este periodo de la iglesia? Comienza en el día de Pentecostés y termina entonces con el arrebatamiento de la iglesia. De ahí en adelante comienza el día del Señor, el día de Jehová. Es el tiempo de los juicios de Dios en la tierra, que también tiene un propósito. Él vendrá entonces a raer. Mire qué fuerte. Por eso le advertí yo que este era otro tipo de predicación. Él vendrá a raer a todos los pecadores de la tierra. Toda esa gente que se burla del evangelio, que aborrece a los evangélicos, que aborrece a los cristianos, que por ello ojalá incendiaran las Biblias, que denigran la vida y obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, todos esos impíos de la tierra serán destruidos. Por de pronto es tiempo de misericordia, por eso es que tenemos que predicar esta misericordia, porque vendrá una época luego del rapto de la iglesia en que Dios vendrá a destruir a todos sus enemigos, los pondrá por estrado de sus pies, Él vendrá a pisar el lagar. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Una indicación de que el día del Señor habrá comenzado, entonces que las personas del mundo entero, los que no conocen a Dios, dirán paz y seguridad. Esa fue la señal que Dios le dio al apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 3. Mi estimado hermano, nosotros tenemos que predicar la palabra en este tiempo, y predicar una palabra de generosidad, una palabra de amor, una palabra de reconciliación. 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice: he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gloria. Y nosotros, los que ya estamos perseverando, mi estimado hermano, tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. Lucas capítulo 13, verso 24. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Tenemos que desplegar esa energía física. Eso es la fuerza, es un empeño, un esmero. No es una simple acción, sino que tenemos que desplegar una energía mental y física. Por ejemplo, si vamos a abrir una puerta, tenemos que movernos, desplazarnos hasta donde está la puerta y accionar la puerta. Tenemos que entonces esforzarnos. Ese es un esfuerzo físico. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Gloria a Dios para siempre. Y dice Mateo capítulo 11, verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebatan. El esforzado arrebata el reino de los cielos. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Parafraseando este texto bíblico de Mateo 11, verso 12, podríamos nosotros concluir, porque es difícil de entender, hay muchas interpretaciones, pero en definitiva, ¿qué significa desde los días de Juan el Bautista hasta ahora? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra versión dice: los valientes lo arrebatan. Pero en definitiva, parafraseando este texto, significa que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es tomado a viva fuerza.
y los esforzados lo arrebatan. Bendito y alabado es el Señor. Gloria a Dios. Tremendo privilegio irse en el arrebatamiento de la iglesia, que es nuestra esperanza bienaventurada. Gloria a Dios. Es solo para unos pocos, para los que tenemos la fe en ese rapto. Gloria a Dios. Los raptados son las primicias. Lo primero. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Usted, mi estimada hermana, mi estimado hermano, que espera al Señor, que se ha apartado del mundo, de la carnalidad, del diablo, del pecado, que se esfuerza por perseverar, entonces usted formará parte de las primicias. A propósito de la resurrección de los muertos, dice el texto bíblico que Cristo resucitó primero, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros seremos las primicias de Dios. Participaremos en las bodas del Cordero. Tremendos privilegios que tendremos. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 13, verso 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mire qué bonito es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es otro de los tremendos privilegios que tendremos los arrebatados? Seremos recompensados en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. En tanto que Apocalipsis capítulo 22, verso 12, lo tengo acá en la Biblia, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él va a recompensarnos, mis estimados hermanos. No somos cualquiera los arrebatados en el reino de los cielos. ¿Sabe usted que Él ya nos hizo reyes y sacerdotes? Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Por lo tanto, los arrebatados son reyes y sacerdotes de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 20, verso 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces los raptados seremos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Gloria a Dios. Pero los raptados, los arrebatados, también seremos jueces. Gloria a Dios. Jueces. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y vi tronos, tengo acá la palabra del Señor, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estaremos sentados en un trono y tendremos la facultad, la competencia, la actividad jurisdiccional de juzgar. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Este va a ser un periodo, me estoy refiriendo a este periodo de la gran tribulación, de mucho dolor. Gloria a Dios. La iglesia tibia, que será un gran número, aquellos que no esperaban el arrebatamiento, que tenían la fe que ellos iban a sufrir la gran tribulación, bueno, ahí estarán, esa es su fe. Gloria a Dios. Pero ¿sabe usted que durante este periodo también se va a predicar el Evangelio? Es verdad que no tenemos que poner el énfasis en esta parte de las Escrituras porque las personas tienden a decir, los cristianos, bueno, si no me voy en el arrebatamiento, por último me salvo durante la gran tribulación. Pero va a ser tan difícil, pero no imposible salvarse. Gloria a Dios para siempre. Porque serán otras las condiciones que habrá aquí en esta tierra, mucho más difíciles, la vida. Recuerde usted que van a estar las personas en medio de guerras, de pobreza, de enfermedad. Estarán los 144.000 sellados. Ellos predicarán
el Evangelio, al igual que los dos testigos, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 11, verso 3, refiriéndose a los testigos, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. En tanto que Apocalipsis capítulo 14 dice, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces aparece la señal de un ángel en el cielo con el Evangelio eterno, en medio de la gran tribulación. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y este Evangelio eterno era para predicarlo a los moradores de la tierra. Por lo tanto, tenemos la convicción que durante la gran tribulación también va a ser predicado este Evangelio. Y a diferencia de lo que creen los evangélicos, mi convicción personal, después de leer los textos bíblicos, que durante este periodo breve, porque es breve en comparación con los 2000 y tantos años ya que llevamos predicando este evangelio, más de 2000 años, este periodo, la última semana de Daniel, que es breve, también va a haber mucha gente que se va a salvar. Seguramente aquellos que perdieron esta oportunidad de irse en el arrebatamiento, aquellos evangélicos tibios, mediocres, y mucha gente que también se va a convertir. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor, en la multitud vestida de blanco, Apocalipsis capítulo 7, verso 14. ¿Quién es esta multitud vestida de blanco? Dice la respuesta, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Habrá una cantidad considerable de personas, de gente que habrán aceptado al Señor Jesucristo y sus ropas habrán sido lavadas, es decir, se habrán vestido de la justicia de Dios, es decir, habrán sido declarados justos por nuestro Dios, y sus ropas las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito y alabado es nuestro Dios. Muchos se salvarán entonces durante la gran tribulación, pero en condiciones muy adversas. No es como ahora tenemos la libertad para ir a la iglesia, ahora tenemos la libertad para cantarle al Señor, ahora es más fácil perseverar, ahora es más fácil salir a predicar a las calles. Gloria a Dios para siempre. Ahora los evangélicos hasta se dan a respetar. Pero en este periodo de gran tribulación va a ser muy difícil ser un hijo de Dios. ¿Por qué yo digo que es mucha la gente que se va a salvar? Dice Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y siguiente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Cómo era la multitud? Era una gran multitud. No era una pequeña multitud. No era una multitud a secas. No, era una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Cuántos serían? Era una cantidad tan grande que era indeterminada, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Eso involucra que fue todo el mundo entero, una gran multitud que nadie puede contar. Gloria a Dios para siempre. En definitiva, es un periodo breve de gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Que Dios nos libre de ese periodo. Pero en este periodo breve se salva una gran multitud, se salva mucha gente. Gloria a Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor entonces que estos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Gloria a Dios.
aun cuando estas personas igual se van a salvar, pero tendrán una condición, por así decirlo, entre comillas, inferior a los arrebatados. A usted, mi estimada hermana, mi estimado hermano que está escuchando esta predicación, que va a ser arrebatado, usted que va a ser rey, sacerdote, bueno, ya es rey, sacerdote, que va a ser juez, gloria a Dios, que Dios le va a dar una corona, la corona de vida, va a estar sentado en el trono, gloria a Dios. En cambio, esta multitud vestida de blanco, que sale de la gran tribulación, estos están de frente al trono, de pie, de frente al trono, con vestiduras blancas, que significan las acciones justas de los santos, y con palmas en las manos, significa que también lograron la victoria. Bendito y alabado es nuestro Dios, pero no será fácil salvarse en esta época. No crea que será fácil, porque en esta época de la gran tribulación habrá una gran persecución. Los cristianos en su mayoría morirán como mártires. Será permitido de parte de Dios que mueran como mártires, que Dios nos libre. Dice la palabra de Dios que el anticristo y sus fuerzas se les permitió, al anticristo y a sus fuerzas, se les autorizó por parte de Dios hacer guerra contra los santos y vencerlos. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Cuando los cristianos de la gran tribulación intenten esconderse en alguna parte, será permitido de Dios que los derroten, que los encuentren y que los maten. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Santo es el Señor. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. En tanto que Apocalipsis capítulo 6, verso 9 siguiente señala. Mire, siga la lectura de la palabra. Qué hermosa es esta palabra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso es la gente que ha ido muriendo durante este periodo de gran tribulación. Las almas que claman venganza porque son mártires. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y siguiente. Toda esta gente, la gran mayoría, van a morir como mártires. No todos, pero la gran mayoría. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprovechar este periodo de gracia, mi estimado hermana, mi estimado hermano. Aproveche que hay libertad para reunirse, para predicar en las calles. Muchos hasta se ofenden porque les dicen canutos. Cuando usted le digan canutos, ¿sabe lo que usted tiene que responder? Usted tiene que decir: canuto y a mucha honra. Bendito y alabado es nuestro Dios. Quiero también poner énfasis en las condiciones en que esta multitud vestida de blanco que está frente al trono, con palmas en las manos, gloria a Dios, que se salva durante este periodo de la gran tribulación. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se salvaron? Para que usted aproveche este tiempo de libertad, de comodidad, de bendición. En primer lugar, como ya lo dije anteriormente, será un periodo de gran persecución para los cristianos, donde será permitido de parte de Dios que los cristianos sean apresados, torturados, mancillados y finalmente muertos. Porque se tratará en este periodo de erradicar la fe en nuestro Salvador Jesucristo. La ideología del anticristo entonces será erradicar la religión de la tierra, y especialmente el diablo, de perseguir y destruir
a los servidores de nuestro Señor Jesucristo, que son los cristianos. Ya, mi estimado hermano, sabe usted que ya está en acción el misterio de la iniquidad, el cual se opone al misterio de la piedad. El misterio de la piedad es nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesús. El misterio de la piedad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero también la contrapartida, el correlato es el misterio de la iniquidad. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y usted puede ver ya la ideología de la iniquidad, cómo se aborrece el evangelio en estos tiempos. A lo mejor muchos no se dan cuenta, pero la juventud que entra a las redes sociales, cuando alguien opina algo de Dios, inmediatamente, pero se levantan miles de voces para denigrar a nuestro Señor Jesucristo, para hablar muy mal de los cristianos. Y esto es porque muchas veces los propios cristianos, líderes corrompidos, pecadores, falsos profetas, falsos apóstoles, han desprestigiado el evangelio, se han metido en política. Gloria a Dios para siempre. Pero nosotros, la iglesia verdadera, tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer la palabra de nuestro Dios. Santo es el Señor. Daniel capítulo 7, verso 23, refiriéndose al gobierno mundial del anticristo. Porque este gobierno mundial tendrá un carácter totalitario, un sistema de gobierno policíaco, militarizado en extremo, completamente militarizado. Tomará el poder por la fuerza. Gloria a Dios para siempre. Dice Daniel capítulo 7, verso 23, que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra, ¿a cuánto? A toda la tierra. Y esto es el anticristo. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Apocalipsis capítulo 13, verso 7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, se tratará entonces de un gobierno mundial en el cual no habrán derechos en aras del orden, en aras de la paz, una supuesta paz. En tanto que Daniel capítulo 7, verso 7, estoy leyendo directamente de la palabra de nuestro Dios, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. ¿Cómo será esa bestia que viene? Por eso es que nosotros tenemos que escapar de todas estas cosas. Por eso es que aguardamos la esperanza bienaventurada, mi estimado hermano. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Y aquí se está refiriendo entonces a la plataforma militar, bélica que tiene el anticristo. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Dientes grandes de hierro. Daniel no tenía un referente preciso, cercano en su época, con el cual comparar a la bestia. Él no podía decir era como una maquinaria, habría sido anacrónico, extemporáneo. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. En este tiempo de la gran tribulación, en el cual existirá este gobierno mundial, global, totalitario, habrá una economía centralizada, mi estimado hermano. Y esto traerá consecuencias sobre los cristianos de aquella época, porque los bienes de primera necesidad, los bienes de consumo son escasos. En este tiempo serán muy escasos
producto precisamente de la guerra. Los cristianos, para poder salvarse de la condenación, entonces no podrán participar del comercio, estarán fuera del comercio los cristianos, so pena de perder su salvación. Recordemos el texto bíblico. ¿De dónde saco todo esto yo? Apocalipsis capítulo 13, verso 17 dice que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En tanto que Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 11 dice que aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano, serán atormentados con fuego y azufre. Gloria a Dios. Entonces, para poder salvarse en aquella época, van a tener que los cristianos de ese tiempo vivir en persecución, sufrir la persecución, estar expuestos a ser perseguidos, atormentados y finalmente muertos, y no dispondrán de alimentos. Gloria a Dios para siempre. ¿Para qué hablar el clima, el entorno climático? Si ahora se habla del cambio climático, en esa época el clima será afectado en extremo, producto de las explosiones. ¿Cómo irá a ser la contaminación ambiental? Habrá un gran calor. Yo creo que el sol va a alumbrar seguramente con fuerza en unos 50 grados. No va a haber agua. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 9, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Cómo dice? Que los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Habrá gran escasez de alimentos, hambre, escasez de agua, mucho dolor y sufrimiento. Por ello, refiriéndose a esta multitud vestida de blanco, que sale de la gran tribulación, dice Apocalipsis capítulo 7, versos 16 y 17, que esta gente que estaba frente al trono, esta multitud vestida de blanco que nadie podía contar, indeterminada, dice que esta gente que sufrió tanto, dice, ya no tendrán hambre. Por eso yo digo que entonces en este periodo de gran tribulación habrá mucha hambre. Ya no tendrán hambre ni sed. Por eso hablaba yo que no había agua. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No tendrán hambre ni sed, el sol ya no caerá más sobre ellos, el calor del sol, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuánto irán a llorar? Perseguidos, viendo la muerte de sus familiares. Bendito y alabado es nuestro Dios. A lo mejor van a haber cristianas en aquella época que van a tener que sufrir violaciones. Mire qué terrible. A lo mejor van a estar con sus niños, se los van a quitar y los van a matar delante de ellas. Gloria a Dios. Todo eso va a ser permitido de parte de nuestro Dios. ¿Cómo tan extremo? Sí, mi estimado hermano. Por eso es que usted tiene que aprovechar ahora tiene que aprovechar este tiempo de gracia, de perseverar, de consagrarse al Señor, porque el arrebatamiento es inminente, está por acontecer de un momento a otro. Dice Isaías capítulo 13, verso 16, refiriéndose precisamente al día de Jehová, este periodo de tribulación. Dice Isaías 13, verso 16, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Sus niños serán estrellados delante de ellos.
Esto es como una predicación pesimista, pero es la realidad. Gloria a Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Que Dios nos libre. Que Dios te libre. Santo es el Señor para siempre. Pero vendrá nuestro Señor Jesucristo con la iglesia a establecer un reino que no será jamás destruido. Gloria a Dios para siempre. Y esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la segunda parte del texto bíblico que estábamos leyendo al principio, esta manifestación gloriosa será en forma personal, vendrá de manera presencial, en persona, nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Gloria a Dios. De manera visible, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Gloria a Dios para siempre. Será una manifestación de nuestro Señor Jesucristo corporal y en gloria. Esta es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Antes que la tierra sea destruida, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y sus santos vienen con él. Por eso que nosotros creemos en el arrebatamiento. Y sus santos vienen con él en esta venida. Venimos del tercer cielo. Para los que no creen en el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Zacarías capítulo 14, verso 5. Y él vendrá entonces a establecer un reino que no será jamás destruido. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que él destruirá a todos sus enemigos. Como decía denantes, tanta gente que se burla, tanta gente que a los cristianos le hacen daño. Se fija usted que es como, pareciera que es como una pseudo injusticia que sufren los cristianos, que hay que poner la mejilla, la otra mejilla, que aquel que hace daño hay que amarlo, amar a vuestros enemigos. Claro, esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no tenemos que ser vengativos, tenemos que dejárselo todo a nuestro Dios, porque Él es nuestro vengador. Él vendrá un día a vengar a todos sus escogidos. Por eso, si alguien te hace daño, mi estimado hermano, mi estimada hermana, usted entrégueselo al Señor. No le están haciendo daño a cualquiera, le están haciendo daño a un hijo de Dios. Y la venganza es de Jehová. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y en la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el propósito? Él ya no vendrá a morir como un cordero en el Gólgota, crucificado, sino que Él vendrá a establecer un reino que no será jamás destruido. Gloria a Dios. Y sus santos vienen con Él. Nosotros, los que fuimos previamente arrebatados, los que fueron resucitados en Cristo, vendremos con Él. Gloria a Dios. Santo es el Señor para siempre. Bendito y alabado es el Señor. Y Él vendrá entonces a destruir a sus enemigos. Usted ve todo el mundo, tantas naciones. Él vendrá a destruir a todos los impíos de la tierra. Tal vez esto no hay que predicarlo tan abiertamente porque estamos en tiempo de misericordia, tiempos de gracia, pero es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice que Él vendrá y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Juan el Bautista dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era. Él vendrá y limpiará aquel terreno de la trilla, eso es la era. Vendrá y limpiará la era. Gloria a Dios. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A todos los impíos de la tierra, a los que aborrecen el Evangelio, a los que se oponen a la predicación de la palabra, los quemará entonces como la paja en el fuego se quema.
en fuego que nunca se apagará. Lucas capítulo 3, verso 17. En tanto que Isaías 13, verso 9 dice que raerá de la tierra a los pecadores. Raerá de la tierra a los pecadores. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Será el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versos 31 y siguiente. Santo es el Señor. Por eso es que cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 19, vemos a nuestro Señor Jesucristo viniendo en un brioso caballo, pero vestido de una ropa teñida en sangre. Y esa no es la sangre que Él derramó en el Calvario de la cruz. ¿Por qué viene teñido de una ropa en sangre? ¿Por qué tiene rojo tus vestidos? Esa es la sangre de los pecadores de la tierra, mi estimado hermano. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Porque vendrá entonces a hacer justicia en el día de Jehová. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 62, capítulo 63. ¿Quién es este que viene de donde vostra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ese es el día de Jehová. Santo es el Señor. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Dónde estaba leyendo? Isaías capítulo 63, versos 1 al 6. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, Él viene vestido con una ropa teñida en sangre. Santo es nuestro Dios. Dice Apocalipsis 19, verso 15, que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él viene a pisar el lagar. ¿Qué es lo que es el lagar? Es una tina o recipiente gigantesco donde se pisa la uva. En este caso, bendito y alabado es nuestro Dios. Santo es el Señor. Él vendrá entonces a raer de la tierra, de esta tierra, viene a raer a los pecadores. Por eso usted no se preocupe cuando a usted lo menoscaben, cuando a usted lo menosprecien, porque es evangélico, porque es canuto, porque es loco, porque tiene otra forma de pensar, de ver la vida. Ahora vivimos en tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos finales. Todo esto que usted puede ver es porque estamos en tiempos finales. Es solamente principio de dolores. Aún no ha acontecido la esperanza bienaventurada. Gloria a Dios. Aún no ha acontecido el arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. No todos tienen la revelación de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Por eso hay gente que le cuesta entender estas palabras. Algunos se adentran en los estudios de libros y más autores y más autores. Pero la Biblia hay que entenderla en el Espíritu, con el temor de Dios. Santo es el Señor para siempre. Y damos gracias al Señor que nosotros somos como los apóstoles que tenían la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Que tenían la revelación, quién era nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso nosotros que esperamos su venida, su retorno. Él vendrá a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos.
Gloria a Dios, para participar de las cenas, de las bodas del Cordero, para recompensarnos por nuestro trabajo. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Él nos pagará todo nuestro esfuerzo, sea mucho o sea poco. Gloria a Dios para siempre. Nosotros que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto aman a nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Él en el principio era el Verbo. ¿Dónde estaba nuestro Señor Jesucristo antes de que Él naciera de esta virgen judía? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Para aquellos que saben griego, en archeo logosen, caio logos en prostonteón, caio teos en logos. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A ese es el Señor que nosotros esperamos. Santo es el Señor para siempre. ¿A cuánto le gusta esta predicación de la palabra? Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Usted espere al Señor Jesús por sobre todas las cosas. No se aparte ni a derecha ni a izquierda. Gloria a Dios. Yo entiendo que hay gente que le cuesta entender, pero para poder entender tiene que ser en el Espíritu, y damos gracias al Señor que tenemos la revelación de Dios, como los apóstoles, como Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe usted que hay gente que no tiene la revelación de Dios? Por eso es que no pueden entender. Gloria a Dios, como el joven rico cuando vino a acercarse al Señor Jesús. ¿Y qué debía hacer? Preguntándole para entrar a la vida eterna. Y le dice: maestro bueno. Y el Señor Jesús lo contrapregunta, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Si ese joven rico hubiese tenido la revelación de quién era el ser santo que estaba conversando con él, le habría sabido responder, pero no supo. Gloria a Dios. ¿Qué debió haberle respondido el joven rico y que no lo hizo? Porque no tenía la revelación. Debió haberle dicho: te digo bueno, porque tú eres el Hijo del Dios viviente, porque tú eres el Mesías, porque tú eres Dios. Santo es el Señor. Sino que se fue triste. Así hay mucha gente que buscan la espiritualidad, que buscan el conocimiento bíblico, pero no tienen la revelación de Dios. Que Dios tenga piedad de esa gente, así como Dios tuvo un día piedad y misericordia de nosotros. Les amo en el Señor. Cuídese, guárdese, protéjase de todo lo malo que hay en esta tierra impía y pecadora. Amén y amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Todopoderoso, Señor de los cielos, yo ruego por todos aquellos, nuestros hermanos, amigos, que están escuchando esta predicación o que escucharon esta predicación, para que usted abra su mente, abra su corazón, no con un espíritu de crítica, sino que usted abra su corazón para que ellos puedan entender el temor de Dios, para que ellos también estén preparados para ese día glorioso, aguardando la esperanza bienaventurada. Oh mi Señor, cuando usted nos diga: sube acá, nosotros subamos hasta su presencia. Gracias le damos, Señor. Oh, gracias, Padre. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.